Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar este tercer capítulo del estudio acerca del conflicto en el Medio Oriente. Y solamente recordar que hemos estado analizando esto a raíz de todo lo que está sucediendo ahora en este último tiempo, pero entendiendo que ha sido algo que se prolonga ya a lo largo prácticamente de toda la historia del nacimiento del Estado de Israel. Entonces, importante reconocer que el conflicto es real. Sin embargo, las raíces de este conflicto, las motivaciones y el destino de todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, nosotros como cristianos tenemos que siempre analizarlo a la luz de lo que la Escritura nos dice. Y por eso es que hicimos un análisis desde la mismísima familia de Noé en adelante, llegando a la conclusión de que esta repartición de tierra, ¿no es cierto?, o esta dispersión que hubo de los hijos de estos tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ocuparon todo lo que era la región principalmente de Medio Oriente. Ahí se generó todo el sistema, ¿no es cierto?, de civilizaciones que posteriormente se expandirían al resto del mundo. Pero lo más importante es que nosotros, ya hablando específicamente del territorio de Israel, el nombre original de ese territorio era Canaán, porque estaba habitado por las 7 tribus o 7 poderosas tribus descendientes de Canaán, que era hijo de Cam. Entonces, esto es importante porque es el punto de partida histórico de los primeros habitantes de este territorio, que no eran semitas, sino que eran camitas, y por lo tanto el reclamo histórico de la posesión del territorio no correspondería ni para uno ni para otro desde el punto de vista de los primeros habitantes de esta tierra, ¿ya? Los primeros habitantes de esta tierra no fueron ni israelitas ni árabes, fueron cananeos. Sin embargo, encontramos que hay un decreto divino que Dios le entrega a un hombre llamado Abraham, ¿no es cierto? Y le dice que a él y específicamente a la descendencia suya, ¿no es cierto?, les daría este territorio que originalmente abarcaba desde la ribera oriental del río Nilo, este es el delta del Nilo, hasta la ribera occidental del río Éufrates, es decir, un vasto territorio que incluía mucho más de lo que hoy día nosotros entendemos como tierra de Israel. Entonces, la promesa siempre estuvo vigente. Recordemos que una y otra vez la Escritura nos habla de esta promesa, y hace un énfasis tanto en la promesa territorial como la promesa de un pueblo, que tendría dos ramas. Una rama que sería la rama, diríamos nosotros, étnica, por medio de una raza específica, y la rama espiritual, que somos todos nosotros los descendientes de Abraham por el hecho de haber creído a Dios, ¿ya? Saltamos en el tiempo, ¿no es cierto?, y hablamos ya 500 años después, con Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto, donde también el Señor le profetizó a Abraham que su descendencia estaría cautiva 400 años en este lugar, y los egipcios tuvieron buenas relaciones hasta más o menos 100 años, durante 100 años, y los 300 años restantes los esclavizaron. Porque la dinastía que tomó lugar a continuación de la dinastía que conocía y a la cual sirvió José desaparece y toma otra dinastía que desconoce este trato, por así decir, con los hebreos, con los israelitas, y los esclaviza. Moisés los saca, y Moisés los saca de Egipto. Se calcula que salieron cerca de 3 millones de personas, porque normalmente en las cuentas que se hacen numéricas de personas en la Biblia, lleva la línea principalmente de los varones. Y si nos pusiéramos más fino ahí, de los varones que ellos consideraban que podían portar una espada. Entonces, el cálculo está alrededor de los 3 millones de personas. Entendiendo que 400 años antes habían entrado solamente cerca de 70 personas, que era la familia extendida de Jacob, cuyo nombre es Israel, ¿no es cierto?, y sus 12 hijos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Moisés peca contra Dios, en vez de hablarle a la roca, le pega a la roca. Ustedes saben el tema del agua, y Moisés, claro, estaba hasta más arriba de la coronilla, producto del tipo de personas que también estaba guiando. Pero Dios igual ejecuta su disciplina sobre Moisés, y la consecuencia es que Moisés
no entraría con este pueblo a la tierra prometida. Siempre se habla de la tierra prometida, la tierra prometida. Entonces, pero Dios le concede observarla desde el monte Nebo, que está en la parte, digamos, oriental del Mar Muerto y corresponde hoy día a territorio jordano, y desde ahí, en el monte Nebo, se le permite a Moisés observar a grosso modo, ¿no es cierto?, y en una amplia visión, todo lo que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Josué es el sucesor de Moisés y Josué es el que realiza la conquista de este territorio. Ellos llegan a este sector de Sitim y comienzan la conquista a través de un campamento que establecieron como base en Gilgal, y desde ahí la primera ciudad que toman es Jericó, y desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, comienza una conquista que fue imperfecta, recuerden ustedes, porque igual Josué no cumplió a cabalidad la orden de Dios, que era exterminar toda la presencia cananea del lugar, ¿ya? Vemos que en algunos casos, en un caso en particular fue engañado, y en otro caso, ¿no es cierto?, perdonó, por así decir, la vida de algunos de estos descendientes de los cananeos, quienes posteriormente se levantaron a lo largo de la historia también en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, llegamos a la fase tribal. Tenemos la primera fase de la conquista, la segunda fase ya el establecimiento tribal o de las tribus. ¿Por qué es importante todo esto? Porque no hay presencia árabe en el lugar. Estamos ya a 700 años después de la promesa recibida por Abraham, y siempre todo gira en torno a dos tipos de etnias que están en el lugar. Primero los cananeos y después los hebreos o israelitas, ¿ya? Entonces, ahí está la repartición, que como vemos es imperfecta porque están o cedieron gran parte del territorio que daba hacia lo que conocemos hoy día como Irak. Entonces, llegamos hasta ahí, y la siguiente fase, la fase de la conquista, la fase de las tribus, y comienza una tercera fase que llamamos la fase de las monarquías. Es decir, comienza un sistema, el mismo territorio, comienza un sistema sociopolítico, ¿no es cierto?, distinto. La fase tribal era que cada tribu, como tenía su territorio, tenía un gobierno propio. Sin embargo, ese gobierno propio estaba mediado por la autoridad de los levitas, ¿ya? En la fase, digamos, monárquica, se pierde este concepto de tribus gobernándose autónomamente, y se establece un reinado monárquico de todo el territorio. Pero ya vemos aquí que en Saúl, que es el primer rey de Israel, ¿no es cierto?, hay una reducción del territorio tribal, ¿no es cierto? Lo que está en Achurado es el reino de Saúl, y aparece un grupo de personas, un grupo étnico, que va a ser la piedra en el zapato durante muchos siglos para Israel, que son los filisteos. Los filisteos, como lo vimos al principio en la tabla de las naciones, en Génesis 10, corresponden a una tribu descendiente también de Cam. Por lo tanto, no son semitas. Los filisteos vienen de la isla de Creta, que se le llamaba antiguamente la isla de Caftor. Entonces, ellos son los pueblos del mar, pero son de origen camita. Entonces, ahora, en la etapa monárquica vamos a encontrar a los israelitas y a los filisteos. Nunca hay árabes establecidos, ¿ya? Nunca hay árabes establecidos. Ahora, el que no haya árabes establecidos no significa que no pasaban árabes por acá. Esta era una ruta que comunicaba Egipto, la ruta obligatoria que comunicaba Egipto, que está por acá, ¿no es cierto?, con todo lo que era el Medio Oriente, y principalmente los grandes centros comerciales, que no era acá, sino que era Siria, Persia, ¿no es cierto?, Babilonia, cada uno de esos en distintas épocas, pero en esta parte alta, diríamos nosotros, de Medio Oriente. Por lo tanto, sí había presencia árabe. Pero recuerden ustedes que la característica principal de los árabes es, ¿no es cierto?, su condición nómade.
¿ya? Ellos nunca tuvieron un territorio, o sea, en el mundo árabe las fronteras no existen. Ellos se movilizan o se movilizaban a través del desierto en función de un circuito de pozos, ¿ya? De los cuales se iban trasladando a medida que las condiciones climáticas del desierto iban variando, sobre todo lo que tiene que ver con las tormentas de arena, en fin, principalmente eso, el invierno y el verano determinaban los cambios de posición en función de un circuito de pozos que ellos tenían, ¿ya? Pero nosotros tenemos que entender que la caravana de árabes se movilizaba, ¿no es cierto?, por todas partes. Ellos no se establecieron en ninguna parte de manera fija, ¿ya? Entonces, por supuesto que se encontraban árabes ahí, pero no estamos hablando de un establecimiento árabe, de un reclamo territorial, de una presencia, claro, de una presencia establecida de árabes, ¿ya? Los filisteos no son árabes. Por lo tanto, la supuesta descendencia de los palestinos, de los filisteos, recuerden ustedes que en algún momento los palestinos se declararon descendientes de los filisteos. Y eso es un error absoluto porque los filisteos son de origen camita, no son de origen semita, ¿ya? Y los filisteos eran del pueblo del mar y los árabes con suerte sabían nadar, ¿ya? Porque su vida era la tierra, ¿ya? Entonces, nada que ver. Eso es para que también, cuando ustedes escuchen, ¡ay, pero es que ellos son los descendientes del filisteo! No es así, ¿ya? Entonces, el reinado de Saúl. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 8 primero, que me faltó colocarla ahí. Capítulo 8. Primera, segunda de Samuel, Crónicas, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes. Todos esos libros hablan de este periodo que nosotros estamos comenzando a resumir acá, porque no es el estudio del pueblo en sí, sino que la presencia del pueblo lo que estamos estudiando, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser muy pasajero. 1 Samuel 9:1. Perdón, primero capítulo 8, versículo 1 al 7. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Aquí tenemos una situación. Recuerden ustedes que las tribus se encontraban distribuidas, pero ya bajo un sistema ahora de jueces que estaban, el más prominente era el profeta Samuel, quien era el que juzgaba a Israel, ¿ya? El profeta Samuel juzgaba a Israel, es decir, era la voz de Dios. Él decía: así dice Jehová, y así era, ¿ya? Y él tuvo 2 hijos, y esos 2 hijos fueron corruptos. Los jefes de tribus que permanecían, ¿no es cierto?, fueron a él y le dijeron: tú ya estás viejito, te vas a morir y tus hijos son inmensamente corruptos, por lo tanto nosotros queremos tener un rey como todos los demás, danos un rey. Ahora, los ancianos fueron al hombre correcto, pero hicieron la petición incorrecta. La petición incorrecta, o sea, la petición que debieron haber hecho ellos era: pregunta a Jehová qué es lo que hacemos, porque vemos que tú ya estás anciano y vemos también que tus hijos no andan en tus caminos. Lo que ellos fueron, no hicieron, la petición fue incorrecta. Ellos dijeron: no queremos que Dios nos gobierne más en el fondo, porque el profeta era la voz de Dios, ¿ya? Y, perdón, Dios les dice a Samuel: haz lo que ellos te dicen, no porque esté bien, sino porque Dios los va a dejar que hagan lo que quieren. Por eso, de hecho, el primer rey, Saúl, es un rey elegido por la gente, o por el hombre, en este caso, ¿no es cierto?,
y no por Dios, en un sentido. Dios está detrás de todo el proceso, pero quiere hacer un paralelo entre Saúl y David. Y tenemos la elección de Saúl en capítulo 9, versículo 1 y 2, que es la elección de Saúl. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ya, entonces vemos que las características en las que se fijan para poder determinar que era el rey de Israel, ¿no es cierto?, era sus aspectos externos. No estamos diciendo que Saúl era un mal gallo, un buen gallo, no, simplemente que lo que pasa es que ahí hay una elección. Entonces vemos la elección y se establece el primer reinado, la primera monarquía. Característica de esta monarquía también, ¿no es cierto?, Saúl tiene guerra contra los filisteos, pero más pierde que gana, y el territorio se reduce, pero estamos hablando del mismo territorio y los que atacaban el territorio de Israel eran los filisteos. Ahora vamos al segundo periodo monárquico, que es el reinado del rey David, ¿ya? En 2 Samuel 5, 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces tenemos el reinado de David, aquí aparece, ¿no es cierto?, en la línea punteada, y vemos que David, a diferencia del reino de Saúl, David extiende o recupera territorio, y otra vez las guerras que sostiene David las sostiene con los filisteos. Los filisteos son los grandes enemigos de este periodo de la nación de Israel. Y David recupera el territorio. Después tenemos el reinado de Salomón, que es exactamente igual que el de David, pero se extiende un poco más hacia Asiria. La diferencia de Salomón, de David con Salomón, es que David ganó todo esto a punta de batalla. Fuera un hombre de guerra, ¿no es cierto? Un hombre que tenía, decía la palabra, ¿no es cierto?, sus manos ensangrentadas. En cambio, Salomón se casó con cuanta mujer había, y para que tener esto se casaba con la hija de este, entonces lo hizo de esa manera. 700 esposas tenía, y 1000 concubinas, y 700 suegras. No, yo creo que las decapitaban, según la ley de Medo y Persa. Bueno, entonces vemos acá el territorio, vemos los enemigos, vemos a Israel tomando posesión de la tierra, vemos a los filisteos siempre siendo parte de la oposición, y vemos que no hay presencia árabe establecida en el lugar, nunca, ¿ya? Entonces, cuando Israel dice que esa tierra es de ellos, están hablando de algo históricamente real, ¿ya? Aquí, el mismo territorio y otro movimiento, digamos, de carácter político, militar, si se quiere también, bueno, de hecho, y es a la muerte del rey Salomón. Ahora, cuando uno lee según primera, segunda de Crónicas, primera, segunda de Samuel, Crónicas, primera y segunda Reyes, primera y segunda, ¿no es cierto?, se da cuenta que la historia que envuelve todo este periodo y todo este proceso es sumamente sangrienta,
traiciones, ¿no es cierto? Uno de los hijos de Salomón los invitó a todos a su cumpleaños y era para matarlos a todos y los mató a todos. Entonces, estamos hablando de que la Biblia no oculta nada de eso. Por eso es que hoy día, por ejemplo, en la gente israelita, en el israelita no religioso, existe un rechazo a la casa de David, ¿no es cierto?, por causa de toda la historia tan sórdida que muchas veces se escribió, ¿no es cierto?, en relación a el reinado y las sucesiones de reino. Piensen ustedes, 700 esposas, a lo menos un hijo por esposa, se muere Salomón, ¿ya? Hay sucesión, todo lo que sea, pero Salomón murió alejado de Dios, ¿no es cierto? Dice que durmió con sus padres, todos, pero su gobierno fue un desastre en los últimos años. Entonces, los conceptos de sucesión también fueron sangrientos. Y producto de eso mismo, el reino se divide en dos. Israel, reino del norte, que acaparó 10 tribus, Judá, reino del sur, que acaparó 2 tribus, los benjaminitas y los judíos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es que Dios iba a continuar su linaje y dónde es que Dios iba a permanecer obrando y actuando pese a toda la rebelión que había en todo el territorio de Israel? En el sur, ¿no es cierto? En Judá. ¿Ya? Y vamos a ver Primera de Reyes 14:21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. O sea, ni siquiera era hebrea, era amonita, de acá, de la tierra de Amón. ¿Ya? Pero sí era semita, porque Amón y Moab eran hijos de Lot. Lot fue hijo o sobrino de Abraham, pero no eran árabes, pero sí eran semitas. ¿Sí? Eran semitas, pero no eran árabes. Entonces, ¿de dónde vienen los árabes? De Abraham, por el lado de Ismael. Entonces, tampoco los moabitas eran árabes. ¿Ya? Entonces, tenemos que Roboam es el hijo de Salomón que reina en Jerusalén y reina 17 años. De ahí, y Jeroboam reina en el norte. El otro hijo de Salomón que finalmente fueron los que prevalecieron de todos los posibles candidatos a la corona. Pero ya tenemos un reino dividido, pero es el mismo territorio. Ahora ya no es una pelea contra los filisteos, no es una pelea contra los moabitas, es una pelea interna, es una guerra civil. ¿Ya? 17 años. Después se sucede el período de los reyes, que ustedes lo leen en Primera y Segunda de Reyes, donde dice, y Juan Pérez reinó 2 años e hizo lo malo delante de los ojos de Dios, hizo lo bueno. O sea, prácticamente hubieron 60 reyes, más o menos, divididos casi parejo, 30 y 30 entre el reino del norte y el sur, ¿ya? Pero la gran mayoría de ellos hizo lo malo y el que vino a continuación hizo lo peor que el otro y así sucesivamente, ¿ya? Sin embargo, esta es una situación interna, pero el territorio es el mismo, los actores son los mismos. No hay árabes presentes reclamando territorio ni peleando por territorio. Hasta que salimos del periodo de las monarquías y entramos al periodo de los imperios y de las primeras diásporas y por supuesto también las primeras dominaciones. Y el primer imperio que emerge en Oriente es el imperio asirio, ¿ya? El imperio asirio cuya capital era Nínive, y el imperio asirio absorbe todo lo que podemos nosotros conocer como, o todo lo que era en aquel entonces el mundo conocido, ¿ya? Fíjense ustedes que Arabia nunca es tocada, una por el tema climático y otra porque los árabes, como digo, no había territorio que conquistar, los árabes no tenían ciudades que invadir, ¿ya? Los árabes tenían sus carpitas, venía la época X y se trasladaban para allá, todo. Entonces, no eran ciudades que invadir. En cambio, todas las ciudades que estaban repartidas en todo lo que el mapa muestra eran ciudades amuralladas.
El imperio asirio. Vamos a ir a 2 de Reyes 17, 1 al 6. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Samaria es el reino del norte, es la capital del reino del norte, de las 10 tribus. Cuando nosotros escuchamos o cuando leemos Samaria, Efraín o Israel, casa de Israel, estamos hablando del mismo territorio, las tribus del norte. Ya. Ahora, 2 de Reyes 18, 9 al 12. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y lo puso en Hala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Ya. Entonces, el imperio asirio tomó cautivo a las tribus del norte de Israel. Todo este pedazo verde se lo lleva cautivo. Y los asirios lo que hacen es dispersan a todos los israelitas por todo su imperio. Los dispersan como esclavos. No se los llevaron a un lugar específico, sino que los dispersaron por todo su reino. Y además trajeron o importaron gente de su reino que no eran israelitas y los colocaron para poblar o repoblar la zona que ellos habían devastado de Samaria. Por eso es que cuando se produce en el tiempo de Jesús el tema de los samaritanos era tan fuerte y era tan rechazado por los judíos, porque los samaritanos se constituyeron de la mezcla de israelitas que volvieron ya mezclados y se remezclaron con los que estaban ahí, y era una población que provenía de distintas partes del imperio asirio. ¿Ya? Se los llevaron, los dispersaron, y eso es lo que se llama las 10 tribus perdidas de Israel, que nunca más volvieron a constituirse como tal, como tribu. Pasa el tiempo y lo increíble sucede, el imperio asirio cae y da paso a otro imperio, que es el imperio babilónico. 500 años después de la deportación y dispersión de las tribus del norte, los babilonios ahora se llevan cautivo el otro pedazo, el reino del sur. ¿Ya? Pero vamos a ir a Jeremías. Después vamos a ver, ustedes anoten nomás 2 de Reyes, porque son los capítulos 23 y 25. Era difícil seleccionar algún versículo. Todo el capítulo 23 y 25 cuenta cómo es que ocurre esta invasión. Jeremías 39, 1 al 10. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio: Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal-Sarecer el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey,
por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Ya, este es un pasaje que hay que estudiar bien profundamente, porque aquí está la caída de Jerusalén, ¿no es cierto?, que ocurre 500 años después de la caída o de la deportación de los del norte. Y fíjense ustedes la forma de proceder de los reyes, ¿ya? La forma de proceder de los reyes. Los reyes lo que hacían era, los reyes no solamente destruían algo, sino que humillaban y causaban tal dolor. Imagínense que lo que hizo fue pescar a los hijos, degolló a sus hijos delante de él, degolló a su corte y después le sacó los ojos. Para que no viera. O sea, lo último que vio fue eso, ¿ya? Y se lo lleva cautivo. Ahora, dice que se lleva cautivo a gran parte del pueblo. Se lleva, según la Biblia también dice, por así decir, lo mejor de la aristocracia judía, y entre esos iba un niñito llamado Daniel, ¿ya? Entonces, se los lleva. Y ocurre algo que no ocurrió con el imperio asirio cuando se lleva cautivo a los del norte. En primer lugar, los babilonios los mantienen relativamente unidos a los judíos, ¿no es cierto? Y los insertan en su sociedad. Recuerden que los pescaron, les cambiaban los nombres, los hacían aprender el idioma y una serie de otras cosas. Entonces, a diferencia de los asirios que los pescaron, los esclavizaron y los dispersaron, los babilonios los mantuvieron, ¿no es cierto? Y los insertaron en su sociedad. Y además, los babilonios, a diferencia de los asirios, dejaron gente, no se sabe cuánta, pero mucha, porque dice dejaron a los pobres. Y siempre hay más pobres que nobles. Entonces, por lo tanto, debe haber sido harta gente. ¿Y qué es lo que hicieron? Les repartieron tierras y heredades. Esa es la gente que siempre permaneció en la tierra de Judá. Y nosotros cuando leemos Nehemías, y cuando decimos, ¿no es cierto?, y cuando dice Nehemías que se enoja porque las casas de ellos están arregladitas, sus viñas, todo, se está refiriendo a esta gente que se quedó, no estuvo ni ahí con el templo ni los muros, y se dedicaron ellos a hacer sus casas, sus cuestiones, sus viñas. Entonces, por lo tanto, nunca, a diferencia del reino del norte, desapareció la presencia judía aquí, nunca. De hecho, creció, prosperó, ¿ya? Entonces tenemos que Judá nunca deja de tener presencia. ¿Por qué? Porque es la tribu mesiánica. Estas otras no, la tribu mesiánica es Judá. Entonces, ¿entiende eso? La diferencia entre el cautiverio de unos y de otros. Los asirios se llevaron a todo esto, los dispersaron por todos lados y importaron gente ajena y la dejaron ahí para que repoblaran esto. Los babilonios dejaron gente acá, mucha gente tiene que haber quedado, les repartieron las heredades, ¿no es cierto? Y se llevaron lo mejor, entre comillas, de las personas, los intelectuales, todo esto, se los llevan y no los esclavizan, sino que los insertan en su sociedad a tal punto que Daniel llega a ser, ¿no es cierto?, estar parte de la corte del rey. ¿Estamos? Eso es lo importante. Pero estamos hablando del mismo territorio, mismas personas, no hay árabe de por medio. ¿Ya? Aunque por ahí aparece Sanbalat, Tobías y el árabe y el otro, pero estoy hablando de la presencia, porque si dijéramos, oye, yo tengo registros que ahí vivía, ¿no es cierto?, Nabud, que era árabe y cosas, ya, puede ser que haya uno, pero estoy hablando de presencia árabe como establecida. Un barrio árabe no existía.
invasión asiria, invasión babilónica. Después los babilonios, son ellos absorbidos por otro imperio, que es el imperio medo-persa. ¿Ya? Los medos y los persas, que son lo que diríamos hoy día los iraníes, que también en la Biblia se les llama los elamitas. ¿Ya? Ellos tampoco son árabes, ellos son jafetitas. ¿Ya? Son descendientes de Jafet. Por lo tanto, tampoco hay una invasión árabe, nunca. Los babilonios también son jafetitas. Perdón, los babilonios son semitas, pero no son árabes. Los medo-persas son jafetitas, no son árabes, no son semitas. Ahí tenemos nosotros en esos libros toda la descripción de este periodo, mismo territorio, otros invasores, no hay presencia árabe. Después viene el imperio de Alejandro Magno. El imperio de Alejandro Magno, vale decir, el periodo griego. Ahora, no hay registros bíblicos en esto, salvo lo que sería la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, que hace alusión al imperio griego, pero en forma, digamos, de señal. Pero el imperio griego no se ve, o no hay registros bíblicos al respecto, porque esto ocurre durante el periodo de los 400 años de silencio profético, es decir, que Dios no había voz de Dios, no había voz profética en el pueblo de Israel. Y solamente hay una lucha y una pelea por mantener el territorio. Logran resistir durante un buen tiempo al imperio griego, ¿no es cierto?, la dinastía de los asmoneos y los macabeos, que eran familias de sumos sacerdotes, quienes defendieron otra vez el mismo territorio. ¿De qué invasores? Griegos. ¿Ya? El imperio griego también comienza a decaer. El imperio griego comienza a decaer cuando muere Alejandro Magno, y Alejandro Magno, antes de morir, reparte su imperio entre 4 generales, ¿ya? Y el que prevalece de esos 4 generales es Seleuco, y por eso se le llama también a este periodo el imperio Seleucida, ¿ya? Los Seleucidas. En este periodo, por parte de los israelitas, son claves. Estos son como héroes nacionales, ya no tienen nada que ver con conceptos religiosos. Estos son como los Bernardo Higgins de los judíos en ese momento, ¿ya? Juan Hircano, los hijos de Simón, el último líder de los macabeos. Este periodo está entre la caída del imperio Seleucida, que era de corte helenístico, porque venía de este general, y del surgimiento del imperio romano, ¿ya? Estas familias de los asmoneos, o el periodo asmoneo que se llama en la historia, tuvieron dominio sobre el territorio de Israel hasta que finalmente el general Pompeyo, romano, entra y somete la tierra de Israel y la anexa al imperio romano. Y entonces tenemos que al momento de entrar los romanos ya en acción y producirse una cosa muy parecida a los babilonios, que los absorben, pero más con cortes esclavizantes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras les permiten cierta autonomía a los judíos en su tierra, y tenemos estos 3 grupos de personas, o mejor dicho, de pensamientos que van a influir la sociedad judía. Los fariseos, todos estos vienen y se formaron a la luz de estos 400 años donde no hubo profeta. Por eso es que los fariseos se les llama religiosos ortodoxos y seguidores de la tradición, no de la Torá. La Torá la veían como una cosa de tradición también. Recuerden que los fariseos le dicen siempre a Jesús: tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos. Jesús los recrimina y le dice: ustedes colocan por acá sus tradiciones y la palabra por acá. Entonces, las tradiciones, ellos eran religiosos ortodoxos, seguidores de sus tradiciones, hostiles a la influencia greco-romana, eran separatistas, pero sin embargo mantenían igual lazos políticos con los dirigentes romanos. Los saduceos, que venían del sumo sacerdote Sadoquim, esto constituía la aristocracia judía,
tenía rasgos religiosos, pero ellos eran más bien un concepto entre filosófico-humanista. Estos no creían en la resurrección de los muertos, en fin, una serie de cosas que ellos tenían dentro de lo que era su sistema de pensamiento. Y ellos sí estaban a favor del el mundo helénico y estaban abiertos a las innovaciones romanas. Los esenios, un tercer grupo, que son los que se salen de aquí y de aquí, porque ellos quieren, en definitiva, una vida más religiosamente pura y finalmente se constituyen en comunidades en la ribera del Mar Muerto, donde están todas las cuevas, donde posteriormente esa zona se llamó Qumran y ahí se encontraron los rollos del Mar Muerto y toda esta cosa. Así que vamos a ver quizás también un poco más adelante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el Imperio Romano. Otro tipo de personas, otro tipo de raza, pero nunca árabes. Nunca ha habido una invasión árabe del territorio hasta el periodo del Islam, que más que una invasión de carácter étnico, es una invasión de carácter religioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los árabes, ¿no es cierto?, establecen un concepto religioso por medio del Islam. Pero eso les dura más o menos hasta el año 800 después de Cristo, porque después el Islam deja de ser árabe en el sentido del dominio y pasa a ser turco. Y los turcos le dan otro sello al Islam, ¿no es cierto?, los otomanos, que es un imperio que hay que estudiar porque durante 6 siglos ellos estuvieron en el poder de todo este territorio y finalmente empiezan a finales del siglo XIX a decaer y gran parte de lo que sucede con ellos da origen a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y dentro de ese periodo nosotros vamos a estudiar el nacimiento del movimiento sionista para entenderlo y no colocar me gusta o no me gusta al sionismo sin tener idea de lo que es el sionismo. ¿Ya? Otros piensan que son los enemigos del noísmo. Igual que uno que apoyaba a Palestina, le pregunté qué es lo que era la OLP y me dijo que era algo del petróleo. Ya le dije yo, listo, sigue nomás adelante. Sigue apoyándolo. Entonces este imperio romano va a dar forma a lo que va, o sea, el imperio romano como tal es algo totalmente distinto a todos los anteriores. El imperio romano tenía una política expansiva militar completa. Los babilonios, los otros, tenían su ejército, era poderoso, pero tenían otra visión del mundo. El imperio romano no. El imperio romano por eso es descrito proféticamente como un monstruo con dientes metálicos que destruye todo lo que está a su paso. ¿Ya? Bien. La próxima semana ya vamos a ver la parte final del imperio del judaísmo y de los judíos en la tierra de Israel y vamos a analizar este periodo gigante de 2000 años que es la diáspora judía después de la destrucción de Jerusalén y del templo, del segundo templo de Jerusalén, y cómo el peregrinaje de los judíos por todo el mundo conocido, ¿no es cierto?, incluso llegando después a América, hace que nosotros entendamos este concepto de la necesidad de un territorio donde los israelitas pudieran sentirse, los judíos pudieran sentirse seguros. Porque vamos a ver que es más fácil verlo así. Ese es un mapa, por ejemplo, de todas las partes donde los recibían y después, 100 años después, los expulsaban. Después era como daba vuelta por toda Europa, los recibían, los expulsaban, los recibían, los expulsaban. ¿Ya? Y los expulsaban principalmente y casi exclusivamente por negarse a dejar el judaísmo, su religión. ¿Ya? Las expulsiones más cruentas y más conocidas son las de la península ibérica, especialmente en España por causa de los reyes católicos. ¿Ya? Todos los que vinieron con Colón eran todos judíos que tenían plazo, les dio la reina católica, les dio plazo el 31 de octubre, ¿no es cierto?, para convertirse al catolicismo o morir.
¿Ya? Rodrigo de Triana era judío, ¿no es cierto? Toda la tripulación, hasta el mismo Colón se dice que era judío. Nunca se supo eso, pero él dio albergue a todos los judíos. Entonces, esa es también una etapa importante que es y da a entender el por qué la tierra de Israel es lo que, en definitiva, ellos anhelaban. También los sefardí, todo eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Pero vamos a comenzar con el año 70 después de Cristo, la próxima semana. Lo importante de aquí, yo sé que de repente esto es medio latoso, pero muchos datos, queda muchísimo, es una historia muy larga, con muchos más detalles, por supuesto, pero la idea de esto no es analizar tanto la realidad de los israelitas, sino que la presencia israelita en el territorio. ¿Ya? ¿La presencia de los judíos en ese territorio fue permanente hasta esta fecha que vamos a estudiar después? Sí, e incluso después de esa. O sea, nunca quedó pelado de judíos. Nunca. Siempre ha habido ahí. ¿Ya? ¿Me puede traducir diáspora? Diáspora es dispersión. Sí, dispersión. Es una palabra griega, diáspora. Es dispersión. También tiene una aplicación como desorden. Entonces, diáspora es una dispersión desordenada. Esa es la traducción literal. Claro. Ya. Entonces estamos hasta acá, ¿no es cierto?, sin presencia árabe establecida. ¿Ya? Establecida. Esta dispersión que hubo de los hijos de estos tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ocuparon todo lo que era la región principalmente de Medio Oriente. Ahí se generó todo el sistema, ¿no es cierto?, de civilizaciones que posteriormente se expandirían al resto del mundo. Pero lo más importante es que nosotros ya, hablando específicamente del territorio de Israel, el nombre original de ese territorio era Canaán, porque estaba habitado por las 7 tribus o 7 poderosas tribus descendientes de Canaán, que era hijo de Cam. Entonces, esto es importante porque es el punto de partida histórico de los primeros habitantes de este territorio, que no eran semitas, sino que eran camitas, y por lo tanto el reclamo histórico de la posesión del territorio no correspondería ni para uno ni para otro desde el punto de vista de los primeros habitantes de esta tierra. ¿Ya? Los primeros habitantes de esta tierra no fueron ni israelitas ni árabes, fueron cananeos. Sin embargo, encontramos que hay un decreto divino que Dios le entrega a un hombre llamado Abraham, ¿no es cierto? Y le dice que a él y específicamente a la descendencia suya, ¿no es cierto?, les daría este territorio que originalmente abarcaba desde la ribera oriental del río Nilo, este es el delta del Nilo, hasta la ribera occidental del río Éufrates, es decir, un vasto territorio que incluía mucho más de lo que hoy día nosotros entendemos como tierra de Israel. Entonces la promesa siempre estuvo base en Gilgal, y desde ahí la primera ciudad que toman es Jericó, y desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, comienza una conquista que fue imperfecta, recuerden ustedes, porque igual Josué no cumplió a cabalidad la orden de Dios, que era exterminar toda la presencia cananea del lugar. ¿Ya? Vemos que en algunos casos, en un caso en particular fue engañado, y en otro caso, ¿no es cierto?, perdonó, por así decir, la vida de algunos de estos descendientes de los cananeos, quienes posteriormente se levantaron a lo largo de la historia también en contra del pueblo de Israel. Sin embargo, llegamos a la fase tribal. Tenemos la primera fase de la conquista, la segunda fase ya el establecimiento tribal o de las tribus. ¿Por qué es importante todo esto? Porque no hay presencia árabe en el lugar. Estamos ya a 700 años después de la promesa recibida por Abraham, y siempre todo gira en torno a dos tipos de etnias que están en el lugar. Primero los cananeos y después los hebreos o israelitas. ¿Ya? Entonces ahí está la repartición, que como vemos es imperfecta porque están o cedieron gran parte del territorio que daba hacia lo que conocemos hoy día como Irak.
Entonces llegamos hasta ahí y la siguiente fase, la fase de la conquista, varones que ellos consideraban que podían portar una espada. Entonces el cálculo está alrededor de los 3 millones de personas, entendiendo que 400 años antes habían entrado solamente cerca de 70 personas, que era la familia extendida de Jacob, cuyo nombre es Israel, ¿no es cierto? Y sus 12 hijos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Moisés peca contra Dios. En vez de hablarle a la roca, le pega a la roca. Ustedes saben el tema del agua. Y Moisés, claro, estaba hasta más arriba de la coronilla, producto del tipo de personas que también estaba guiando. Pero Dios igual ejecuta su disciplina sobre Moisés, y la consecuencia es que Moisés no entraría con este pueblo a la tierra prometida. Siempre se habla de la tierra prometida, la tierra prometida. Entonces, pero Dios le concede observarla desde el monte Nebo, que está en la parte, digamos, oriental del Mar Muerto y corresponde hoy día a territorio jordano, y desde ahí, en el monte Nebo, se le permite a Moisés observar a grosso modo, ¿no es cierto?, y en una amplia visión, todo lo que era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Josué es el sucesor de Moisés, y Josué es el que realiza la conquista de este territorio. Ellos llegan a este sector de Sitim y comienzan la conquista a través de un campamento que establecieron como Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar este tercer capítulo del estudio acerca del conflicto en el Medio Oriente. Y solamente recordar que hemos estado analizando esto a raíz de todo lo que está sucediendo ahora en este último tiempo, pero entendiendo que ha sido algo que se prolonga ya a lo largo prácticamente de toda la historia del nacimiento del Estado de Israel. Entonces, importante reconocer que el conflicto es real. Sin embargo, las raíces de este conflicto, las motivaciones y el destino de todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, nosotros como cristianos tenemos que siempre analizarlo a la luz de lo que la Escritura nos dice. Y por eso es que hicimos un análisis desde la mismísima familia de Noé en adelante, llegando a la conclusión de que esta repartición de tierra, ¿no es cierto?, que hoy vigente, recordemos que una y otra vez la Escritura nos habla de esta promesa, y hace un énfasis tanto en la promesa territorial como la promesa de un pueblo, que tendría dos ramas. Una rama que sería la rama, diríamos nosotros, étnica, por medio de una raza específica, y la rama espiritual, que somos todos nosotros los descendientes de Abraham por el hecho de haber creído a Dios, ¿ya? Saltamos en el tiempo, ¿no es cierto?, y hablamos ya 500 años después, con Moisés sacando al pueblo de Israel de Egipto, donde también el Señor le profetizó a Abraham que su descendencia estaría cautiva 400 años en este lugar, y los egipcios tuvieron buenas relaciones hasta más o menos 100 años, durante 100 años, y los 300 años restantes los esclavizaron. Porque la dinastía que tomó lugar a continuación de la dinastía que conocía y a la cual sirvió José desaparece, y toma otra dinastía que desconoce este trato, por así decir, con los hebreos, con los israelitas, y los esclaviza. Moisés los saca, y Moisés los saca de Egipto. Se calcula que salieron cerca de 3 millones de personas, porque normalmente en las cuentas que se hacen numéricas de personas en la Biblia, lleva la línea principalmente de los varones. Y si nos pusiéramos más fino ahí, de los varones,